Muy buenos días tengan todos. En esta mañana vamos a continuar hablando sobre el estrabismo, en este momento en particular sobre las exotropias. El estrabismo divergente puede aparecer por varias causas, incluyendo etiologías desconocidas. En cuanto a las generalidades, pues la exotropia es la pérdida del paralelismo ocular, ya sea latente o manifiesta, estando los ejes visuales en divergencia. Se presenta comúnmente entre los 4 y los 6 años. Si esto se llega a presentar en menores de 2 años, eh, se presenta en casos raros, o sea, hay que descartar enfermedades neurológicas, una miopía alta o un factor ambiental. En las exotropias, pues el ángulo de desviación varía entre 30 y 25 prismas. La ambliopía es rara y generalmente está acompañada de defecto refractivo que puede ser hipermetrópico o miópico. La clasificación pues se puede dar según su origen, que puede ser congénito si se presenta antes de los 2 años o adquirido. Según el factor vertical, este puede ser con o sin factor vertical, y según la concomitancia, este puede ser concomitante o inconcomitante. El concepto concomitancia se refiere a la diferencia del ángulo de desviación de una posición diagnóstica a otra, cuando este es menor de 10 dioptrías prismáticas en las desviaciones horizontales o menor de 3 dioptrías prismáticas en las desviaciones verticales. Si la diferencia es mayor, se considerará inconcomitante. En cuanto a las características clínicas, las exotropias sin factor vertical pueden ser intermitentes, que estas se manifiestan de manera intermitente estando el paciente en ortoposición la mayoría del tiempo, la cual es mantenida por la amplitud funcional y la convergencia acomodativa. Las exotropias se desencadenan por factores como la fatiga, la desatención, alteraciones emocionales y o el uso de alcohol o psicofármacos. Usualmente se manifiesta primero en visión lejana y posteriormente en visión próxima. Es de carácter progresivo, siendo cada vez más frecuente hasta hacerse permanente y convertirse en una exotropia básica, por exceso de divergencia o por una insuficiencia de convergencia. Su ángulo de desviación es variable y hay alternancia, siendo frecuente la supresión. En ocasiones los pacientes que se exponen a una alta intensidad lumínica cierran un ojo para evitar la diplopía. En cuanto a la básica, pues esta se presenta cuando el ángulo de desviación en visión proximal es igual al ángulo de desviación en visión lejana. Se considera que el ángulo es igual cuando hay menos de 10 dioptrías prismáticas de diferencia. Otra de las exotropias sin factor vertical es el exceso de divergencia. En este tipo de exotropia el ángulo de desviación en visión lejana es mayor que el ángulo de visión proximal. Generalmente hay hiperacción de ambos rectos laterales y el punto próximo de convergencia es adecuado, puesto que los músculos rectos medios mantienen su función. Y en cuanto a la insuficiencia de convergencia, pues esta se presenta cuando el ángulo de desviación, que es mayor en la visión proximal que en la visión lejana, hay una hipoacción de los rectos medios y el punto próximo de convergencia es insuficiente, o aún puede no existir una convergencia. En cuanto a las exotropias inconcomitantes sin factor vertical, como se mencionó anteriormente, hay incomitancia cuando existe diferencia en la exotropia, cuando es mayor de 10 dioptrías prismáticas entre las posiciones diagnósticas sin necesidad de que exista una desviación vertical. En cuanto a las exotropias inconcomitantes con factor vertical, se presenta cuando la desviación vertical es mayor de 5 dioptrías prismáticas entre un ojo y otro. En cuanto a las progresivas, las exotropias inconcomitantes progresivas pueden ser causadas por múltiples etiologías.
Las siguientes son una de las causas más comunes, como ser la enfermedad tiroidea, diabetes mellitus, miastenia gravis, esclerosis múltiple, la neurosífilis, quistes o tumores intracraneanos, orbitarios o de los senos paranasales, enfermedades vasculares del sistema nervioso central o causas tóxicas como ser el consumo de cocaína, alcohol, metales pesados, neurotoxinas varias, entre las cuales tenemos picaduras de artrópodos o mordeduras de serpiente. El tratamiento, pues, en cuanto a la corrección del error refractivo, es importante anotar aquí que en algunas escuelas, teniendo en cuenta que los lentes positivos aumentan la exotropia, deciden hipocorregir el defecto hipermetrópico para disminuir la exotropía. A pesar de esto, pues nuestro fin es corregir el error refractivo totalmente y continuar el manejo de la exotropía basados en que si dejamos una hipocorrección refractiva y posteriormente realizamos la corrección quirúrgica, estaríamos subestimando la cantidad de exotropía y además esta se traduciría en bajas agudezas visuales o en problemas de acomodación y convergencia y generaría una exotropía residual. En cuanto al manejo de la ambliopía, pues mejorar la agudeza visual según la edad y fijación, ya sea con una oclusión preóptica o preóptica activa. En cuanto a la oclusión ortóptica, este tipo de oclusión está indicado para desviaciones mayores de 12 dioptrías prismáticas, controlando el ángulo de desviación cada 3 meses. En general, pues se requiere que la desviación permanezca estable después de 2 controles consecutivos una vez iniciada la oclusión. En cuanto a la ortóptica activa, con ella se pretende mejorar la amplitud funcional en convergencia y se aplica principalmente en los pacientes con insuficiencia de convergencia cuyo ángulo de desviación no sea quirúrgico. Cuando no es quirúrgico, cuando este sea menor de 12 dioptrías prismáticas en visión próxima o cuando no exista un ángulo de escotoma en visión lejana. O también en los pacientes que ya han sido operados y que presentan insuficiencia de convergencia sintomática. En cuanto a la cirugía, pues la magnitud de la desviación a ser corregida quirúrgicamente se calcula de acuerdo con el ángulo de desviación medidos con los prismas, teniendo en cuenta la presencia o no de diplopía. En el caso de que el paciente reporte diplopía, se debe disminuir la cantidad de prismas hasta el momento en el cual el paciente deje de reportarla, tanto en visión lejana como en visión próxima. Esto se denomina ángulo de escotoma, que corresponde a la abolición cortical de las imágenes. Este ángulo de escotoma es el que se debe tener en cuenta para la magnitud de la corrección quirúrgica. Es aconsejable esperar hasta los 6 años de edad, excepto cuando se presenta una exotropia congénita, la cual puede ser operada antes. Pero para operar estos problemas de un estrabismo exotrópico, pues se debe esperar hasta los 6 años para realizar correcciones quirúrgicas con el fin de evitar hipercorrecciones, al igual que no realizar ortóptica activa en aquellos casos de exotropia con ángulos de desviaciones mayores de 12 prismas en visión proximal que van a ser sometidos a cirugías correctivas. En concomitancias horizontales se opera el músculo que está produciendo la mayor desviación, ya sea el recto lateral o recto medial. En casos de exotropia secundaria aparecias que producen en concomitancia lateral, la magnitud de desviación a corregir es la que se presenta en la posición diagnóstica de mayor desviación, operando el músculo antagonista al parético, teniendo siempre en cuenta el ángulo de escotoma de posición primaria. Una exotropía intermitente no se realiza tratamiento quirúrgico hasta tanto se haga permanente, después de haber realizado tratamientos oclusivos. En el caso de la exotropia básica, se debe operar el ojo no dominante, pues al romperse la fusión es el que se desvía. Indiferentemente se puede operar sobre el músculo recto medio, recto lateral o ambos. En cuanto a la exotropia por exceso de divergencia, si la exotropia es menor a 28 dioptrías
prismáticas, se realiza retroinserción del recto lateral del ojo no dominante. Si es mayor a 28, se operan ambos rectos laterales, tomando como referencia la máxima cantidad de prismas que tolere el paciente a partir del ángulo en visión proximal. En cuanto a la exotropía de convergencia, si es menor de 20 dioptrías prismáticas, se realiza resección del recto medio del ojo no dominante, y si es mayor a 20, se operan ambos rectos medios, tomando como referencia la cantidad de prismas que tolera el paciente a partir del ángulo de visión lejana. En cuanto a las exotropias progresivas, el tratamiento consiste claramente en eliminar, si es posible, la causa primaria, después de una cuidadosa evaluación clínica y paraclínica. El manejo sintomático de la diplopía se realiza con una oclusión del ojo afectado. Posteriormente se procede a la cirugía del estrabismo si el ángulo residual es significativo y estable. En cuanto al manejo postoperatorio, pues los síntomas astenópicos pueden ser causados por bajas amplitudes de fusión o por insuficiencia de convergencia, las cuales se deben corregir con ortóptica activa. Cuando se presenta diplopía en el postoperatorio, se debe pensar en inflamación por trauma quirúrgico, y si esta es la causa, la diplopía desaparecerá en los primeros 8 días, por lo cual pues tenemos que explicarle a nuestro paciente este efecto secundario del mismo proceso y que va a resolver. De no resolverse en este periodo, la diplopía debe ser atribuida a una hipercorrección, en cuyo caso el tratamiento se realiza con oclusión por diplopía hasta que desaparezca o hasta que se alcancen los 6 meses postoperatorios, momento en el cual se puede reintervenir quirúrgicamente. Hablamos de una hipercorrección o hipocorrección en desviaciones mayores de 12 dioptrías prismáticas sin diplopía o menores de 12 dioptrías prismáticas si existe diplopía. En cuanto a las endotropias, pues es el estrabismo más frecuente al que se enfrenta el estrabólogo. Su clasificación y tratamiento son más complejos que en el caso de las exotropias, debido a que su etiología se involucra con frecuencia el factor acomodativo, que influye significativamente en la variación y en la magnitud de la desviación. Como generalidades, la endotropia es la pérdida del paralelismo ocular latente o manifiesto, estando los ejes oculares en convergencia. Su clasificación es según la edad de aparición, que es congénito adquirido, según la asociación con el defecto refractivo, que puede ser acomodativas o no acomodativas, y según la concomitancia, que sean concomitantes o no concomitantes. En cuanto a la endotropia congénita, esta se presenta desde el nacimiento o antes de los 2 años, habiendo en algunos casos antecedentes familiares y manifestándose con mayor frecuencia antes del año de edad. Se caracteriza por tener ángulos de desviación que en promedio son mayores de los 40 prismas, como consecuencia de limitación de ambos rectos laterales. La ambliopía es rara porque el paciente alterna para fijar uno u otro ojo. Esta puede ser no acomodativa, acomodativa y latente. La no acomodativa presenta ángulos de desviaciones iguales, tanto en visión próxima como lejana, sin asociarse a defectos refractivos. La acomodativa se asocia frecuentemente a hipermetropía, presentando una disminución variable en el ángulo de desviación de la corrección óptica. La endotropia latente es aquella que no es aparente y se manifiesta solamente luego de romperse la fusión. Como ejemplo, en el caso de los pacientes que han recibido tratamiento oclusivo por 24 horas o más para el manejo de una queratitis por cuerpo extraño. Dentro del tratamiento, pues, tenemos lo que es la corrección del defecto refractivo, oclusión pleóptica, oclusión ortóptica y la cirugía, que la cirugía se realiza después de los 2 años de edad, cuando el ángulo de desviación se estabilice teniendo en cuenta la magnitud de desviación. Está indicado hacer una retroinserción de ambos rectos medios hasta de 7 milímetros sin que se altere el punto próximo de convergencia.
Se planea corregir la desviación horizontal en un primer tiempo quirúrgico y en un segundo tiempo el factor vertical, y la endotropia residual sí existe. En cuanto a la adquirida, esta se presenta entre los 2 y 7 años. Su ángulo de desviación está entre 20 y 30 prismas. Se asocia a hipermetropía, no muy altas, y a miopías bajas, y es frecuente la ambliopía, especialmente en el ojo no dominante. Puede ser acomodativa, parcialmente acomodativa y no acomodativa. La acomodativa puede ser totalmente acomodativa, o es aquella en la que al corregir ópticamente, la totalmente acomodativa es aquella en la que al corregir ópticamente el defecto refractivo se llega a la ortoposición, tanto en visión próxima como lejana. La parcialmente acomodativa es en esta aún la corrección del defecto refractivo persiste a un grado de desviación significativo, aunque menor que la desviación sin corrección óptica, teniendo en cuenta la relación de convergencia y acomodación. Las no acomodativas pueden ser concomitantes, que estas son el ángulo de desviación es igual en todas las posiciones diagnósticas de la mirada, siendo este variable en magnitud en relación a la distancia. Generalmente se asocia a errores refractivos bajos. Puede ser una endotropía básica, intermitente o cíclica, insuficiencia de divergencia, deprivación sensorial o espasmos de reflejo sin cinético cercano. El tratamiento, pues, corrección total del error refractivo, oclusión pleóptica y la oclusión ortóptica con cirugía. En cuanto a las no acomodativas inconcomitantes, esta se caracteriza por tener ángulos diferentes de desviación en distintas posiciones diagnósticas y tener una edad variable de aparición. En muchas oportunidades el diagnóstico es confuso inicialmente, razón por la cual estos pacientes deben ser estudiados adecuadamente. Pueden ser agudas, como en el caso de Bielkowski, Franceschetti, traumáticas y quirúrgicas, y progresivas, que en estas las endotropías inconcomitantes progresivas, al igual que las exotropías de este tipo, eh, son iguales a lo que se presentan en afecciones sistémicas, como ya lo habíamos hablado. Habiendo revisado estas desviaciones horizontales básicas, eh, se puede pasar a un estrabismo mixto con componentes convergentes y divergentes. Las endotropías constituyen el tipo más frecuente de estrabismo y corresponden a más del 50% de las desviaciones en la población pediátrica. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.